Muy buenas tardes. Da inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 19 de enero de 2017, a las 12 horas. Señor Secretario General, de acuerdo, sírvase a verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Eddie Isabel Reyes. Presente, secretario. Magistrada María Concepción Reyes de Luis. Presente. Magistrada Emilia Vera González. Presente. Magistrada presidenta Marcela Vera Garza Torres. Presente. Están presentes los 4 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado. Por tanto, hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 2 recursos de apelación con las claves de identificación, nombre del actor y nombre del responsable, fijados en el aviso correspondiente en los estados de este tribunal. Muchas gracias, señor Secretario General. Compañeros integrantes del Pleno, magistrados, magistradas, están a su consideración los asuntos a analizar y resolver. Si están de acuerdo con el orden del día, por favor, sírvanse a manifestarlo de manera económica. Aprobado, muchas gracias. Señora Secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Gloria Graciela Reina Javier, por favor, de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno a la ponencia a cargo de la magistrada Emilia Vera González. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Doy cuenta con el proyecto relativo al expediente TRA 43-2016, en el cual el PRI, a través de su representante, impugna lo que identifica como un indebido cumplimiento de la sentencia SURRAP 349-2016 por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas, que determinó la reducción del 50% en la administración correspondiente al mes de octubre de 2016 del financiamiento público por el concepto de actividades ordinarias permanentes. Lo anterior, toda vez que considera que la responsable, al reducir de manera arbitraria el 50% de dicho financiamiento, vulneró su esfera jurídica, y en atención a que en la resolución del INE se ve establecido que la sanción sería hasta el 50%. Esta ponencia propone confirmar el acto impugnado en razón de que la materia de estudio del presente asunto no versa sobre la legalidad de las sanciones impuestas al PRI, en virtud de que las mismas fueron confirmadas por la resolución SURRAP 349-2016, emitida por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino analizar si la actuación del DIETAM se ajustó o no a lo determinado por el INE en su resolución. Asimismo, se precisa que de manera paralela al presente recurso, el partido que actuó interpuso recurso de apelación ante la Sala Superior, donde se duele de la falta de legalidad de la respuesta realizada por el INE respecto a la consulta formulada por el presidente del DIETAM con el objeto de hacer efectivas las sanciones impuestas y a fin de establecer de qué manera se aplicarían las mismas. La Sala Superior revocó y dejó sin efectos el oficio de contestación emitido por el director de fiscalización del INE por considerar que este carecía de facultades para ello, y ordenó que fuera el Consejo General del citado órgano electoral quien emitiera la respuesta correspondiente. Posteriormente, y en cumplimiento a lo ordenado por la citada autoridad jurisdiccional, el Consejo General del INE contestó la consulta y estableció que para la ejecución de las sanciones, el DIETAM deberá considerar un descuento económico que no puede ser del 50% del financiamiento público mensual que reciba el Instituto Político de la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias, considerando en todo momento que existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro con un importe superior al 50% del financiamiento público del partido político, no podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes mencionado, por lo que, de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que queden completamente pagadas. Con fundamento en lo anterior, esta ponencia sustenta que la actuación del DIETAM fue apegada a derecho y limitativa a la aplicación ordenada de la resolución INE-CG 588-2016 y explicativa a través del acuerdo INE-CG 878-2016, advirtiéndose que efectivamente la sanción impuesta es una reducción del 50% de la administración mensual que corresponde al partido por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, y que la determinación de dichas sanciones económicas no afecta de manera grave y sustancial el funcionamiento del partido político, pues no le impide cumplir con los fines y obligaciones que la Constitución y la ley le imponen. En consecuencia, esta ponencia propone confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, licenciada Reina. Compañeros magistrados, integrantes del Pleno, ¿está en consideración el proyecto de cuenta? Si alguien tuviera alguna manifestación, alguna intervención.
Ninguna. Señor secretario general, ¿se vas a tomar la votación, por favor? Con cooperación, magistrado presidente. Magistrado ponente, Emilia Vera González. Magistrado Eli Isabel. Magistrado María Concepción. A favor del proyecto. Magistrado presidenta Marcela Garza Gómez. A favor del proyecto. Magistrado presidente, informa usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de los votos del magistrado presidente. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TRAP 43/2016 se resuelve de la siguiente manera. Único. Se confirma el acto impugnado. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, por favor, señor secretario, licenciado Antonio Hernández Arellano, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Con su venia, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución de los recursos de apelación TRAP 44/2016 y su acumulado TRAP 45/2016 interpuestos por el PRD y PT respectivamente en contra de la declaratoria relativa a la pérdida de derechos de financiamiento público local por no haber alcanzado el 3% de la votación válida emitida en algunas de las elecciones del proceso electoral ordinario 2015-2016. En los agravios alega sustancialmente que el acto reclamado perderá su derecho constitucional y convencional de recibir financiamiento público para el desarrollo de sus fines, por lo que carece de fundamentación y motivación. No le asiste la razón a los partidos políticos nacionales actores, pues de conformidad con los artículos 41 y 116 constitucionales, los partidos políticos nacionales gozan de los derechos y prerrogativas desde la obtención del registro ante la instancia competente. Sin embargo, no disfrutarán de esto de manera ilimitada, ya que están condicionados al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, y para el supuesto de incumplimiento la normativa electoral prevé hipótesis de pérdida de la financiación. Específicamente, el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos establece como condición a los partidos políticos nacionales para acceder a la financiación local el haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral anterior de la entidad federativa que se trate. En el caso concreto, los partidos políticos nacionales actores PRD y PT obtuvieron votación por debajo del porcentaje mínimo requerido, circunstancia que la responsable tomó en consideración para determinar que no tendrían acceso al financiamiento público local. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que si un partido político nacional no alcanza el umbral mínimo exigido para tener derecho a las prerrogativas que la legislación establece, es una medida proporcional acorde con el grado de representatividad. Esto es así porque los fines constitucionales de los partidos políticos nacionales se cumplen a medida en que cuentan con cierta representatividad en la entidad, y ahí cuando su fuerza política resulte significativa es que se otorga financiamiento público local. Por lo tanto, tal exigencia no puede estimarse atentatoria al principio de equidad consagrado en la norma fundamental ni al de asociación prescrito en el plano internacional, por lo que la responsable cumplió con la obligación de fundar y motivar su acto establecido en el artículo 16 constitucional. En consecuencia, esta ponencia propone se confirme el acto impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Compañeros magistrados, pongo a su consideración el proyecto que somete la ponencia a mi cargo, de lo cual quiero hacer nada más 2 o 3 comentarios por tratarse de un asunto que hemos analizado en la ponencia, y básicamente hacer el resumen. Tanto el Partido de la Revolución Democrática como el Partido del Trabajo lo que se duelen es de la pérdida de ese derecho. Ellos dicen que tienen el derecho a recibir el financiamiento público, ¿sí? Y que el hecho de que no se los esté otorgando al Instituto Local por no haber alcanzado el 3% de la votación válida emitida les transgrede ese derecho que tienen a recibir prerrogativas, ese derecho constitucional a poder recibir financiamiento público para la ejecución de sus fines. Sin embargo, lo que analiza esta ponencia y lo que se pone a su consideración es lo siguiente: si bien es cierto que todas las prerrogativas que tienen derecho los partidos políticos efectivamente están consideradas en la Constitución, estos no son de una manera ilimitada. Hay ciertas condiciones que se deben de cumplir porque no son derechos absolutos, sino que, bueno, hay ciertas obligaciones y expectativas que la propia ley impone para que sean acreedores, precisamente en este caso específico, a poder recibir financiamiento público.
En este caso, tanto el artículo 41 como el 116 constitucional efectivamente hablan de ese derecho que tienen los partidos políticos para que el Estado les otorgue ciertas prerrogativas, en este caso financiamiento para la consecución de sus fines. Pero tenemos que recordar que la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 52 establece una limitante en el sentido de que los partidos políticos nacionales que quieran poder recibir financiamiento público en las entidades federativas tienen obligación de haber logrado obtener un porcentaje de votación válida emitida en las elecciones anteriores del 3%, situación que en el caso actual no se cumple. Aquí lo que queremos hacer hincapié es que la Ley General de Partidos Políticos, precisamente como ley general, lo que establece son obligaciones que deben de ser consideradas en las entidades federativas, son obligatorias para las entidades federativas, al margen de la facultad de libertad argumentativa que puedan tener los congresos locales, la facultad legislativa de establecer ciertas condiciones, pero este requisito que pone la Ley General en el artículo 52 no se puede pasar por alto y sí es determinante para poder acceder efectivamente a tener derecho o no al financiamiento público. Entonces lo que se propone es que no se confirme el acto de en este caso la autoridad responsable, que será el Instituto Electoral de Tamaulipas, de no otorgar financiamiento público tanto al Partido de la Revolución Democrática como al Partido del Trabajo por no haber obtenido el 3%, porque ese no haber alcanzado el umbral mínimo, la sala superior ya establecido, que no es una medida excesiva, sino que ese financiamiento público atiende y debe ser en respuesta a la representatividad con la que cuenta un partido político en las elecciones. En este caso, los partidos políticos no logran ese umbral mínimo, no logran alcanzar el 3% y por lo tanto entran en el supuesto que marca la propia ley e incluso ciertos tratados internacionales. Es la misma situación donde al no cumplirse esta obligación, automáticamente se pierde ese derecho sin que se esté vulnerando el principio de equidad en la contienda, porque no se está cumpliendo con un presupuesto que la propia ley señala. Entonces, en ese sentido, lo que se propone es confirmar el acto irregular. ¿Alguna comentario, consideración? Por favor, adelante, magistrado Izaguirre. Muchas gracias, magistrada presidenta. Ojalá todos los asuntos tuvieran la claridad con el que se nos ha planteado este asunto, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática y por el Partido del Trabajo. Estamos ante la presencia de dos partidos nacionales que no obtuvieron el 3% de la elección válida emitida en el proceso electoral local. Bien comentas, magistrada presidenta, dice la Constitución en el artículo 41 que los partidos políticos nacionales tienen derecho a recibir financiamiento público, pero está condicionado a que obtengan el 3% de la votación válida emitida a nivel federal. Y dice el artículo 52, que es el que está interpretándose en el presente asunto, para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales, deberá obtener el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa. El PRD y el PT no obtuvieron el 3% de la votación en la elección de más reciente en Tamaulipas, y en consecuencia se le está suprimiendo el financiamiento público local, no obstante que sigue siendo un partido de naturaleza o de registro nacional. Por decir que tiene mucha claridad porque está previsto en la Constitución, artículo 41, 116, está previsto literalmente el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos. Era mi comentario y por supuesto que me sumo al proyecto que se nos ha dado. Gracias, magistrada Izaguirre. ¿Compañeras magistradas? Señor secretario general, si vamos a tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Marcela Garza López. Con el proyecto. Magistrado Kevin Izaguirre Treviño. Con el proyecto. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Con el proyecto. Magistrada Emilia Vera González. Con el proyecto. Magistrada presidenta, informo usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, señor secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TRA 44/2016 y su acumulado TRA 45/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero,
son infundados los conceptos de agravio hechos valer por los partidos políticos actores PRD y PT por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. Segundo, se confirma el acuerdo IETAM-CG-174-2016 de 30 de noviembre de 2016 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos de este pleno del Tribunal Electoral del Estado, siendo las 12 horas con 16 minutos de esta misma fecha, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias.